Hola Eloísa, ¿qué Hola tal? Evelyn. Qué gusto. Teníamos ratos de no venirnos a tomar un café acá con Jesús. Ya bastante. Sí, ya no nos habían invitado a en estos momentos tan agradables y tan intensos y que se habla tan bonito. Gracias a Dios que nos tomaron en cuenta, ¿verdad? Para que viniéramos. Sí, es cierto. Sí, yo súper contenta. Y más en este día que tenemos a un invitado súper especial que vamos a presentar ahorita. Tomás Bienvenido. Urbina. Bienvenido. Gracias por la invitación también. Hace tiempo, la última vez que nos invitaron a tomarnos el café aquí. Bueno, excelente. Todo. Y un tema excelente, porque esta noche el tema está impresionante. Claro que sí. Y de eso precisamente es lo que venimos a hacer acá, a hablar de Dios. Y el tema de hoy se llama Dios te está hablando. Muy lindo, por cierto. Pues gracias, la verdad es que es algo que quizás a las personas se les olvida o se nos olvida a nosotros, que Dios en todo momento y en toda circunstancia nos habla y está ahí pendiente de nosotros. Amén, así es. ¿Y les parece si para comenzar entregamos el momento al Señor? Gloria a Dios. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor Jesús, porque nos has traído a escucharte, mi Dios. Gracias, Señor, porque en todo momento estás hablando a nuestro corazón. Hoy queremos disponernos, Señor, a abrir nuestro corazón a ti. Queremos escucharte. Háblanos, Señor, y permite que esa semilla que tú quieres sembrar en nuestros corazones esta noche germine y dé mucho fruto. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que nos escuchan, para que puedan llenarse de ti, para que tú respondas, mi Dios, aquello que te han estado clamando, para que puedan escuchar tu voz. Mamita María, acompáñanos. Sé también tú esa invitada especial en este lugar, en cada uno de nuestros corazones. Espíritu de Dios, ven y sumérgenos en el río de tu amor con cada palabra que escuchemos de ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. 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 Bueno, y pues para ya ir entrando en el tema tan bonito que vamos a hablar, cuéntanos, Tomás, cómo llega este mensaje a tu vida, cómo el Espíritu Santo pues inspiró esta prédica tan bonita. Pues yo creo que un momento que quizás muchos de nosotros vivimos en nuestra caminar espiritual o en nuestra vida en general, y es que llega un momento en que creemos que Dios no nos está hablando, que Dios no nos responde, que hay circunstancias en mi vida que todo está saliendo mal, en el trabajo, en la familia, los problemas, vemos alrededor y por todos lados es problema, violencia, inseguridad, y personalmente entonces tú sientes que a pesar de que tú estás cerca del Señor, o peor aún, ni siquiera conoces al Señor, no encuentras respuestas, no encuentras por qué las cosas te salen mal. Y en ese momento estaba yo, a pesar del tiempo de conocer al Señor, quizás estaba en un desierto espiritual, dándole mayor importancia a las dificultades, a los problemas, a todo lo que no me salía como yo quería. Y la pregunta era, Señor, ¿y por qué no te escucho? ¿Por qué no me dices qué debo de hacer? O sea, ¿por qué no puedo escuchar tu voz? Y yo preguntándole, Señor, hago esto, Señor, hago aquello, y no había respuestas. Entonces creo que en ese momento fue cuando el Señor tuvo a bien quizás sacudirme para poder decirme, yo te estoy hablando en todo momento, eres tú el que no me presta atención. Y así fue como salió, como el Señor me llevó a reconocer que Él te habla en todo momento, en todas circunstancias, se vale de cualquier cosa, que pueden ser cosas espectaculares o que puede ser un detalle tan pequeño que muchas veces lo pasamos imperceptible, pero Él está ahí hablándote. Definitivamente.
Me llama mucho la atención la cita que ocupaste del Éxodo 19, del 16 al 19. Para los que tuvieron la oportunidad de escuchar la charla antes de que se transmitiera el programa, que nos habla, la cita nos habla de cómo Dios le hablaba en esa época de que el pueblo de Israel iba saliendo, iba atravesando el desierto, que viene bien relacionado con lo que tú nos estás diciendo, y en la forma que Dios hablaba, que ellos definitivamente no lo podían entender. Y como tú dices, yo creo que cualquiera de nosotros que hubiera estado en ese momento y que oiga esos truenos y ese humo que salía y todo eso, o sea, yo creo que todos nos asustamos, pues. Mire, seguramente el Señor por eso puso esa cita, porque nosotros siempre queremos ver, escuchar y ver a Dios en cosas espectaculares. O sea, muchas veces queremos que Dios mueva una montaña, que haga que el sol retroceda, que algo espectacular. Y quizás Dios nos está hablando de otra forma. La cita realmente es algo espectacular. O sea, vivir ese momento, estar en ese momento, tuvo que haber sido algo increíble, espectacular. Entonces, por eso creo yo que el Señor me puso esta cita, porque pudo haberme dado otras citas, pudo haber puesto otras citas, porque Dios prácticamente te habla en toda la Biblia. Cualquier cita, cualquier versículo pudo haber sido un ejemplo claro de cómo Dios te habla, pero como somos tan, digámoslo así, que le pedimos pruebas a Dios, y pruebas audibles, pruebas visibles, quizás por eso la cita es así, algo espectacular, para recordarnos. Dios te puede hablar tan espectacular como te puede hablar con un pequeño detalle. Sí, que como tú dices, a veces queremos que el cielo se abra, que baje la mano de Dios, o que se escuche como que fueran parlantes de alta definición para decirnos lo que tenemos que hacer, y no, las cosas no son así. Pues tú nos das claramente a lo largo de la charla las diferentes formas en las que Dios nos puede ir hablando, y que definitivamente si queremos escucharlo es hacer lo que tú nos estás indicando. Impresionante también que es la razón por la que Dios ya no habló, sino que buscó intérpretes porque decías tú, los israelitas se llenaron de miedo, y quizás de los peores enemigos que tenemos es el miedo. ¿Cuántas veces nos paralizamos por ese miedo y no queremos seguir? Y no queremos seguir escuchando porque quizás la prueba va a ser peor, la situación va a empeorar, las cosas no van a salir como yo espero, y el miedo nos paraliza. Pues fíjate que eso es quizás lo más impresionante de la cita, el hecho de poder llegar a ese momento que el mismo pueblo decide no volver a escuchar a Dios y valerse de intérpretes. Y nosotros en nuestro caminar también llegamos a ese momento, y entonces andamos buscando quien ore por nosotros, quien nos aconseje, quien nos ministre, quien nos pastoree, y todo eso está bien, está perfecto. Pero nosotros tenemos una relación íntima, personal con Dios. O sea, nosotros podríamos y debemos de tener la capacidad de doblar rodillas, de hablar con Él, y cuando decimos de dialogar con Él es en ambos sentidos. Yo le hablo a Dios y Dios me habla a mí. Entonces, muchas veces volvemos al temor de qué me va a decir Dios. Exacto. ¿Qué me va a pedir? Entonces, quizás no voy a poder hacer lo que me pida. O lo que yo le estoy diciendo, Dios me va a decir que no. O me va a decir, mira, no te vayas por ahí. Entonces, muchas veces el mismo miedo a escuchar la voz de Dios, que no es lo que yo quiero escuchar. Entonces quizás por ahí también es mejor busco un intérprete, ¿verdad? Tal vez me dice lo que yo quiero oír. Tal vez me dice lo que yo quiero escuchar. Ajá, sí. ¿Y por qué nos sucede a los seres humanos esa situación realmente? Yo me cuestionaba, ¿por qué nos pasa que llegan etapas de nuestra vida, y como tú lo mencionas al principio, lo mencionaste hace un momento, ¿por qué nos pasa que hay etapas de nuestra vida que sentimos que no escuchamos a Dios, que Dios
o no nos habla, o no nos atiende, o no sé qué, pero creo que es algo bastante normal en un cristiano que en algún momento de su vida le llegue a pasar eso. Bueno, fíjate que en mi caso personal, y quizás de lo que puedo hablar con mayor propiedad, es por dejar de prestarle atención a las cosas de Dios. O sea, en la charla hablo de lo que es el sonido y de lo que es escuchar. Entonces, el sonido es todo las vibraciones, lo que el aire te lleva y todo, pero escuchar es prestar atención al sonido. Entonces nosotros muchas veces dejamos de escuchar a Dios, de prestarle atención a Dios. Uno, porque damos ya por enteradas las cosas, o porque ya todo es así, o simplemente por nuestra autosuficiencia, especialmente cuando todas las cosas nos van bien, como que vamos dejando a Dios de un lado, o porque los problemas se están haciendo tan graves y tras uno otro, entonces dejamos de prestarle atención a Dios por prestarle atención a los problemas, a las dificultades, a mi autosuficiencia. En pocas palabras, porque le empezamos a prestar más atención a otras cosas que a Dios mismo. Definitivamente, porque tú mencionabas algo muy lindo en tu charla y que realmente a mí me tocó mucho, que tú decías que Dios no es un espectador en nuestras vidas, que Él siempre está pendiente de nosotros todos los días, de nuestras necesidades, de todo, que aunque yo no lo escuche, Él siempre está ahí y Él siempre me está hablando de diferentes formas. Pues el Señor me lo mostraba de esa forma, y es que no logro yo imaginarme a Dios que esté allá arriba en el cielo de brazos cruzados y solo viendo lo que está pasando en mi vida. O sea, viendo y a ver qué le pasa a Tomás, a ver qué va a hacer, se va a caer, vamos a ver, a ver qué si hace sale ahora. A ver si sale esta. A ver cómo hace para. Yo no veo a Dios de esa forma. Yo veo a Dios actuando en mi vida, guiándome, hablándome, dirigiéndome, y no es un espectador. Él está siempre activo, siempre está haciendo algo. Entonces, quizás esa es una mentira del enemigo que te hace creer que Dios se ha olvidado de ti, cuando es todo lo contrario. Dios está pendiente de ti 7/24. O sea, siempre es Dios. Siempre, sí. Es Dios. Él es omnipresente. Él está en todos lados, en todo momento. Y no hay ningún momento en el que Él te descuide a ti. O sea, volvemos otra vez, somos nosotros los que dejamos de prestarle atención a Él, dejamos de poner nuestra mirada en Él y creemos que Él nos ha dejado, que Él nos ha abandonado. Claro, sí, porque incluso aun cuando dormimos, Dios siempre cuida de sus hijos, dice la palabra. Amén. Amén. Bueno, esto cada vez se está poniendo mejor. No sé si les parece, vamos a escuchar una alabanza. Escuchémosla. Amor y verdad. Okay. ¿Te parece? Perfecto. Linda la alabanza y muy, o sea, muy acorde al tema. Háblame. De amor y verdad. Así es. ¿Y a ti te gustó? Perfecta. Qué bueno. Bueno, y continuando con esta plática tan interesante, tú mencionas ahí a lo largo de tu charla que Dios nos puede estar hablando de diferentes maneras, ¿verdad? Bueno, que somos nosotros los que normalmente le dejamos de prestar atención a Dios, pero que Él siempre nos habla. ¿Y nos podrías mencionar algunas de esas formas en que Dios nos puede hablar para nosotros, pues, identificar y ver si no estamos en alguna de esas situaciones y pues prestar más atención? Bueno, fíjate que lo importante de este momento, de lo que el Señor me llevó a mí, es a darme una serie de cosas y decirme, mira, yo te he estado hablando de esta forma. O sea, nunca he estado callado en tu vida. Y hay cosas que nosotros, lo menciono, lo damos por sentado y como que ya es normal en nuestra vida, cuando realmente es Dios hablando. La principal de ellas es la palabra de Dios. La Biblia, todo es Dios hablándonos. Entonces, si
Si yo no estoy leyendo la Biblia, si yo no la estoy meditando, entonces no estoy escuchando la voz de Dios, si es Dios mismo hablándome. O sea, que alguien me pueda decir a mí que en la Biblia no hay nada que esté referente a su vida o que se pueda aplicar a su vida. O sea, es imposible. O sea, puede venir cualquiera y decir, no, en la Biblia no hay nada para mí. Y podemos buscar y yo sé que el Señor le va a hablar de una o de otra forma. Nosotros nos pasa. Escuchamos una homilía, sí, escuchamos una charla, Dios, era para mí. Entonces, ahí está la palabra de Dios. Y así podíamos, con cosas que quizás pasan desapercibidas. Pero, por ejemplo, nosotros podemos decir cuando vamos a tomar una decisión o cuando estamos en un momento de intimidad, sentir paz en nuestro corazón. Es Dios mismo hablándonos a través de su Espíritu Santo. Nos ha pasado a nosotros que llegamos a un momento de intimidad y sentimos una paz, una alegría, un gozo, incluso ganas de llorar, porque es el Espíritu de Dios hablándonos. Muchas veces nos pone sentimentales, muchas veces nos pone alegres. Dios diciéndome, te amo, disfruta este momento de soledad, disfruta este momento de alegría. Y ahí está Dios hablándonos en esos detalles, en esos momentos. Pero qué impresionante, ¿verdad? Cómo tenemos, porque realmente tenemos a la mano el escuchar a Dios. O sea, Dios no es complicado para dejarse escuchar. Pero es impresionante cómo el enemigo de verdad se pone tan astuto para desviar nuestra atención. Yo no sé si alguna vez les ha pasado, pero yo pienso, tengo tiempo, voy a ir a leer la Biblia. En el momento que yo lo concibo en mi mente y en mi corazón y voy a hacer eso, se me atravesaron 1001 situaciones que pudieran parecer excusas válidas para dejar de hacerlo. Y muchas veces uno cae en esas pequeñas trampas y deja de hacer lo que tiene que hacer. Y entonces deja de escuchar la voz de Dios. Así es. Y también aquí viene otra parte importante que tú también mencionabas, la diferencia entre oír y escuchar, que yo creo que también se aplica a la lectura de la palabra, porque yo puedo leer la Biblia, pero puede no decirme nada. Pero sí, sin embargo, sí puedo meditarla, que es la diferencia que tú también mencionabas. O sea, cuando yo realmente la medito, cuando yo me profundizo en lo que estoy leyendo, cuando yo le busco una aplicación a mi vida, yo creo que ahí es cuando realmente Dios me está hablando. Y ahí me surge una pregunta, porque para los hermanos que nos están escuchando, que pueden estar en diferentes etapas de su crecimiento espiritual o incluso no haber tenido aún un encuentro personal con Jesús, ¿cuál es la mejor forma para leer la Biblia? ¿Qué consejo tú les darías a los hermanos que nos están escuchando? Pues mira, yo antes de conocer al Señor, para mí la Biblia era un libro más, o sea, estaba ahí. Recuerdo que yo la leía y leía las historias del Antiguo Testamento, me parecían interesantes, pero nada más. Cuando recuerdo que tuve mi encuentro personal con Cristo Jesús, empecé el redil, fue algo espectacular porque cada clase era algo espectacular, una enseñanza, un aprendizaje, y yo me propuse decir, esto es para mí, todas las clases, todas las citas. Y yo recuerdo que fue un tema importante en mi vida, cómo leer la palabra de Dios, cómo leer la Biblia, por dónde empiezo, qué hago. Y recuerdo que dentro del redil siempre nos aconsejaban, bueno, miren, comiencen a leer los evangelios, comiencen con los 4 evangelios, vayan leyéndolos poco a poco, un capítulo diario, vayan meditando lo que les dice el Señor. Para mí fue un gozo enorme poderlo llevar de esa forma. Luego pasar ya al resto de las cartas, los Hechos, Romanos, todo esto, ¿sí? Yo quizás de todos los libros, el último que dejé de leer fue Apocalipsis, por el temor que dice, uy, ahí todo se va a acabar. Entonces quizás leí, me salté antes de llegar al Apocalipsis, a empezar al Antiguo Testamento,
Y lo dejé por último, pero cuando leí Apocalipsis fue algo espectacular, porque si tú llegas al momento de decir, voy a leer este capítulo de cualquier libro de la Biblia, de la palabra de Dios, y le pides al Señor que te hable, que quieres escuchar, puedes leer una sola palabra y Dios te va a hablar. Amén, así es, definitivamente. Sí, la verdad es que invitar a todo mundo a que desempolve su Biblia, que desempolve su Biblia y que busque en ella, en la palabra de Dios, y busque ahí que Dios le hable. Definitivamente es quizás la fuente principal de cómo Dios te habla. Pero mira, hay otras cosas, porque la gente puede decir, ay, pero no me dijo nada. Pero a veces pasamos desapercibido que Dios ha hecho la creación, ha creado todo el mundo. Él es el artífice de todo. Y tú puedes llegar a tener una relación con Dios en el que tú voltees a ver a un lado, veas el sol, veas un paisaje, veas la luna, escuches los pájaros y digas, Dios me está hablando a través de la creación, de la naturaleza. O sea, es ese momento de llegar a entender que Dios, a través de cualquier detalle, te puede estar diciendo que te ama, que estés tranquilo, que todo va a salir bien. O sea, es ese momento. Y a veces incluso, sí, un bus que se te tira encima y lo que dice atrás es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sonríe que Dios te ama. Y a veces lo pasamos desapercibido y es Dios mismo hablándote, y quizás tú vas enojado, con sueño. Y se salió el hombre viejo. Y se salió. Entonces ahí está Dios hablándote. Amén. Sí. Yo creo que también todos deberíamos de pedirle a Dios la capacidad de sorprendernos con su creación, que en este mundo tan agitado, en este corre y corre, que levantamos que hay que hacer una cosa, que hay que hacer otra. Yo creo que muy pocas veces nos tomamos el tiempo de realmente admirar la creación de Dios y dejar que Él nos hable a través de ella. Y nos quejamos. Sí. En lugar de agradecerle, nos quejamos. Sí. Que si llueve, que si no llueve, que si hace calor, que si hace frío. Sí. Entonces hay que disfrutar cada momento que el Señor permite con la creación. Hay que vivirlo. Si hay calor, hay que disfrutar el calor. Si hay frío, hay que disfrutarlo, porque Dios lo permite en tu vida. Lo importante es preguntarle a Dios en cada una de esas cosas qué es lo que te quiere decir a ti. ¿Qué hay para tu vida? Entonces es importante ir viendo que Dios te está hablando, y solo hay que estar atentos, prestarle atención en cualquier cosa de lo que te ocurre en tu vida. Y en cualquier persona, porque decías tú también, puede ser alguien que tal vez no practique, no vaya a misa, aún no crea que hay un Dios. Y sin embargo el Señor lo puede utilizar, y muchas veces nosotros ponemos esa barrera de decir y seleccionar a las personas. Él sí, tal vez me puede decir algo, pero él no, tal vez no me puede. Y Dios es un Dios creativo y nos habla a través de quien Él quiera. Él es Dios. Él es Dios, Él puede hacer lo que sea. Entonces por eso volvemos a mencionarlo, hay que estar atentos, porque tendemos a eso de a él sí lo escucho porque él sí se ve crecido, porque él es don fulano, etcétera, y realmente Dios se puede valer, incluso como la misma palabra lo dice en bastantes citas, de personas que no creen en Dios, para decirte a ti, hey, te estás equivocando. Y yo les pongo un ejemplo en el que en un momento difícil de mi vida, yo queriendo hacer algo malo, sabía que se iba con los hermanos de la comunidad y les preguntaba, mira, fíjate que me van a decir, hey, ¿qué te pasa? No, eso no, ¿verdad? No viene de Dios, etcétera. Yo me fui a buscar a una persona, un amigo viejo de la infancia, que sé que nada que ver con Dios, primero Dios algún día sí, pero que me dijera, que él me aconsejara y me dijera, sí, hacelo, hombre, que dale con todo demás, yo te ayudo. Y fue todo lo contrario. Cuando yo le expliqué, le dije, mira, fíjate que esto quiero hacer, le cambió la cara totalmente y me dijo, fíjate que no te conviene. Yo hice eso y me pasó esto y esto, y no quiero eso para tu vida.
para mí fue, se va a escuchar así un poco fuerte, pero fue una cachetada del Señor que me dijo, te estoy hablando, eso no es lo correcto. Entonces hay que prestarle atención a todo, los niños, a nuestros padres, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Hay que escucharlos porque puede ser Dios el que te esté hablando. Tal vez tú estás ofuscado, afanado, enojado y alguien te está diciendo, tranquilo, yo te amo, yo estoy aquí para ti, y es Dios mismo el que te está diciendo. Hay que ser un poquito más humildes quizás, porque yo puedo decir, como mi hijo me va a venir a decir a mí lo que tengo que hacer, y si Dios lo quiere utilizar para hablarme a través de mi hijo. Amén, así es. Sí, es que si tú empiezas a ver todo, la creación, las personas que Dios te puede estar hablando a través de ellas, entonces tú vas a andar, como dicen, con las antenitas paradas, ¿va? Alguien te va a decir algo, ¿qué me estás diciendo, Dios? Sí. Y ese es el momento al que quizás al momento crucial de la vida, donde vas a llegar a tener una dependencia total de Dios, porque no vas a hacer nada sin escuchar la voz. Así es. Sí, definitivamente que el Señor se puede valer de cualquier cosa prácticamente para hablarnos. A mí me ha pasado, por ejemplo, que en alguna etapa de mi vida quizás me he sentido triste y le he dicho, Señor, quiero sentir tu amor, y de repente, quizás parecerá tonto, pero de repente viene mi perrito y se me acerca y es tan cariñoso y tan lindo, y yo he sentido realmente el amor de Dios a través del animalito, porque los animalitos son bien fieles y son bien incondicionales. A pesar de que los amos puedan ser malos con sus mascotas, el perrito siempre va a estar ahí. Entonces he sentido el amor de Dios a través de un perrito, ya no se diga a través de los hermanos de la comunidad y de otras personas. Pongo el ejemplo por el hecho de que se puede valer de cualquier criatura, de cualquier cosa para hablarnos. Amén. Bueno, esto cada vez se nos está poniendo mejor. ¿Les parece si escuchamos otra alabanza? Bueno, sí. Claro. Nuevamente. Que nos sorprendan con la alabanza. Que nos sorprendan con la alabanza. Que el Señor nos hable. Así es. Nuevamente, preciosa alabanza. Háblame nuevamente con Omar Alexander. Muy linda. Yo creo que nos sigue hablando el Señor. Nos sigue hablando el Señor. Bueno, y nos has contado hasta ahorita que Dios nos puede hablar a través de de la Biblia, que ahí está su palabra. Nos puede hablar a través del Espíritu Santo, esa voz interior que todos tenemos y esa guía que el Señor nos ha dejado y que nos indica el camino por donde ir, sí, por donde no. Nos has dicho también que nos puede hablar a través de otras personas. Y más que otras personas, también hablamos de cualquier criatura que Dios haya hecho. Nos habla también a través de su creación. Cuéntanos de qué otra forma Dios nos puede estar hablando para estar alertas y pendientes, pues. Bueno, definitivamente puede valerse, como dijimos, de cualquier cosa, pero hay cosas que van más, digamos, en el día a día nosotros, por ejemplo, de los sueños, de las visiones, y aquí me gusta aclarar lo de los sueños, porque entonces ya viene que pueden, voy a interpretar los sueños y todo eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el enemigo se puede valer de esas cosas para hacernos creer, ¿verdad? Definitivamente, si tú tienes un sueño que no te deja paz, no te deja tranquilo o te deja intranquilo, definitivamente no es Dios. Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de amor, entonces no te puede hablar con algo extraño. Entonces a veces dice, mira, tuve una pesadilla y esto me pasó, ¿será que el Señor me está diciendo algo? O sea, muy difícilmente, si te dejó intranquilo, si te puso, no te quitó la paz, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles, pero Dios te puede hablar a través de sueños, a través de visiones, te puede estar hablando a través de todas las cosas que te rodean, de las personas, ya no digamos de tu trabajo, de todo lo que tú haces. Realmente Dios puede estarte diciendo, aquí estoy, mira, haz esto, haz lo otro, etcétera.
tú mencionas un ejemplo en la charla, hablas de esas situaciones que yo creo que a todos nos han pasado más de alguna vez, que sentimos que eso ya lo vivimos o que ya nos pasó. El déjà vu. El déjà vu. Por eso es que lo estoy mencionando, porque generalmente se puede caer en ese error, en pensar en ese déjà vu, en caer en teorías equivocadas como reencarnación y cosas así que definitivamente no vienen de Dios. Sí, muchas veces tenemos esa impresión de que eso ya lo hemos vivido. Entonces, yo siempre lo que les aconsejo es, si esa situación no te da paz, te deja intranquila, seguramente no es Dios. No es de Dios. No es de Dios. Dios no va a hacer algo en tu vida o te va a hablar para que tú te quedes asustado, con miedo, más preocupado. Entonces no es Dios el que te está hablando. Pero pueden pasar cosas en tu vida. Puede pasar una dificultad, una prueba. Y entonces hay que aprender a ver qué te dice Dios a través de esa prueba. ¿Qué te está diciendo? Siempre decimos esto, no preguntar por qué, sino para qué. Entonces es así. O sea, te pasa una prueba, una dificultad, entonces hay que ver para qué Dios lo está permitiendo en tu vida. Ahora, claro que esta prueba, esta dificultad no tendría que ser la consecuencia de un pecado. O sea, porque eso ya es otra cosa. Pero aún así Dios nos habla, porque nosotros como seres humanos metemos la pata y Dios, aunque sea culpa nuestra, aunque sea, como tú dices, una consecuencia de un pecado, de un error que hemos cometido, Dios nos va a hablar aún así y nos va a hacer ver en qué hemos fallado. Y con su inmenso amor y misericordia nos va a ir dando luces de cómo salir, porque como tú dijiste en un principio, nunca nos va a dejar tirados y que hay que... Martín Valverde dice algo sobre eso y dice que Dios sabe bendecir nuestros errores. Amén. Cuando nos arrentimos, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos. Porque si andamos felices... Hay que tener cuidado porque entonces, voy a pecar porque ahí me va a hablar Dios. O sea, entonces por eso hay que... Cuando nos arrepentimos, aclararlo para evitarlo, ¿verdad? Mira, otra forma importante son las bendiciones inusuales. Sí, a veces no entendemos por qué nos pasan cosas y decimos, pero... ¡Qué suerte! ¿Y de dónde? ¡Qué suerte! yo siempre aclaro esto, digo, mire, los hijos de Dios, los cristianos, no tenemos suerte. Amén. Lo que tenemos es voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios es lo que se cumple. Entonces a veces nos pasan cosas y decimos, wow, ¿y por qué es Dios bendiciéndote, Dios hablándote? Entonces ahí está. Y quizás lo que va en contra de todo es cuando no pasa nada, cuando hay silencio, cuando tú crees que Dios no te está hablando. En ese momento también Dios te está hablando, en el silencio. Tal vez Dios ha permitido ese momento de silencio en tu vida para que tú le prestes atención, dejes todo lo que estás haciendo, todo lo que estás pensando, los afanes y todo, y entonces en ese momento de silencio llegues a una intimidad con Él y le puedas escuchar. Me encantó también que hay un momento en que tú te refieres a la prueba y dices, una enfermedad que puede ser mía y Dios me está hablando, pero que puede ser de un familiar. Me impresionó porque cuántas veces vivimos situaciones difíciles que tal vez Dios no nos esté hablando a nosotros. Estamos siendo instrumento de Dios porque Dios quiere hablarle a alguien que está cerca. ¿Y cómo no dejarme utilizar por Dios? Definitivamente cuando quizás la enfermedad la vives tú, entonces quizás es mucho más sencillo llegar a un momento de decir qué Dios me está diciendo a través de esto. Cuando es un ser querido es más difícil todavía porque ¿qué palabras le puedes decir? Más si es una enfermedad terminal. Pero lo importante es llegar a ver qué es lo que Dios te dice a ti a través de esa enfermedad y qué es lo que tú puedes decirle a esas personas que Dios les quiere decir. O sea, Dios se va a valer de todo y volvemos a decir, te puede usar a ti para irle a decir a esa persona si tú ya saliste de una enfermedad y decirle, ten valor, Dios está contigo. Entonces, pero si tú no hubieras pasado esa enfermedad, no hubieras podido ir a fortalecer. Entonces, lo que hay que tener en cuenta o lo que hay que estar siempre atentos es que por muy mal que parezca la situación, Dios te está hablando ahí también. Así
Sí, no solo las enfermedades, cualquier otra situación que podamos estar pasando hoy en día, tanto que se escucha, ¿verdad? La situación económica que casi a todo mundo nos está afectando, Eso es importante. Tú puedes decir, mi situación económica, no me alcanza el dinero, esto. Puede ser Dios hablándote, permitiendo esa situación difícil, esa crisis económica, porque a mí me pasó. Y llegar a un momento y decir, pero ¿por qué no puedo salir de esta crisis económica? Y entonces poder llegar a escuchar la voz y decirte, por tu desorden. Y entonces permitirle a Dios que ordene tu vida, o sea, dejar las cosas que no son necesarias, ir viendo lo que realmente es importante, vivir tu realidad. El Señor me llevó a mí personalmente por ese camino, de estar totalmente endeudado, que prácticamente solo faltaba que llegaran a quitarme todo, a decir ahora yo le doy gracias a Dios porque nunca me faltó nada. Dios me empezó a ordenar. Sí, hay que deshacerse de muchas cosas y comodidades que aparentemente son útiles pero que no te benefician, y entonces empezar a escuchar la voz de Dios y salir de esa situación. Entonces hay que empezar a escuchar a Dios realmente. Sí, descubrir lo que nos quiere decir. Descubrir lo que te quiere decir. Y dejar de escuchar el mundo, porque el mundo le dice a uno que necesita de todo, celular, de última generación, carro, último modelo, casa en tal lugar, y tenés que vestirte de marca, tus zapatos no pueden ser cualquier cosa. Tú solo puedes ir con tales amistades, etcétera, etcétera. Entonces, tápate los oídos al mundo y préstale la atención a Dios. Dios te está diciendo y Dios te va a dar cosas mejores. Nos dicen acá, si Dios te puede decir sí a lo que tú le estás pidiendo, te puede decir no, te puede decir no es el momento. Lo importante es que cualquier cosa que diga Dios siempre va a ser lo mejor para nosotros. Ese es el punto. Dios siempre va a hacer que las cosas pasen para tu bien. O sea, no hay nada, ni prueba tan grande que no vayas a salir fortalecido, porque Dios así lo quiere. O sea, Dios quiere bendecirte, Dios quiere hablarte, Dios te ama, y todo lo que estás viviendo, lo que hay que encontrar es qué es lo que Dios te quiere decir, qué es lo que Dios te está hablando en ese momento. Y para todos aquellos hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo, y que quizás están pasando por esa etapa de su vida, que no escuchan, que no entienden, que piensan que Dios no está ahí, que quizás están pasando por muchas diferentes situaciones, ¿qué les podría decir? ¿Qué consejo les podría dar? Mira, principalmente cuando las cosas parecen más difíciles, la mejor solución es acercarse más a Dios. O sea, leer la palabra de Dios, meditar la palabra, los sacramentos. No hay nada mejor como visitar el Santísimo, aunque no tengas nada que decirle al Señor. Tú puedes ir, estar en el Santísimo, verlo, adorarlo, sin necesidad de decirle nada, y estar en tus asambleas, en tus rediles, la misa. O sea, cuando más difícil parece todo y que nada parece ser que Dios se ha alejado, ¿sí? Lo importante es que tú te acerques a Dios, que tú te acerques a través de todas estas cosas que te menciono, que no te alejes de Él. Todo lo contrario, es cuando más te tienes que acercar para llegar a tener una intimidad con Él. O sea, que tú puedas llegar a tener una intimidad, decirle amigo, padre, hermano, y solamente a través de esa intimidad con Dios, entonces tú realmente vas a empezar a escuchar que Dios en cada circunstancia y cada situación te dice: hijo, no te preocupes, yo te amo porque tengo tu vida en mis manos. Amén. Amén. Y aquí aprovechamos el comercial también para los hermanos que quizás jamás han asistido a alguna asamblea. Pues nuestra comunidad tiene la bendición de estar en muchas parroquias, en varios departamentos, a ver cuáles están: Santa Ana, diferentes días, Sonsonate, fuera San Vicente, Cojute, San Miguel, Usulután ya también. En San Salvador tenemos diferentes días, diferentes lugares. Acérquense a una asamblea, definitivamente que
todos los que hemos tenido la bendición de poder participar de una asamblea de nuestra comunidad. Es una gran bendición y nunca nos vamos sin que el Señor nos hable y nos diga y nos ame y nos dé esas respuestas muchas veces que tanto buscamos. Y para aquellos pues que no han tenido la oportunidad de tener un encuentro personal con Cristo, que quizás sería el primer paso para poder llegar a esa intimidad y escuchar la voz de Dios. O sea, no se puede pretender llegar a una intimidad con alguien si no se le conoce. Hay que conocer a Cristo Jesús, tener un encuentro personal. Pues los invitamos también a que se acerquen a nuestras asambleas, que nos escuchen en la radio. Ahí está también la ficha de retiro en la página, en internet. Pueden descargarla y comenzar a dar ese paso y decirle: Señor, yo quiero escucharte. Así es. Bueno, la verdad que este tema ha estado súper lindo, definitivamente, que además de todo lo que tú mencionas en tu charla, también en esta plática tan bonita que hemos tenido, el Señor nos ha estado hablando, y estoy segura que también le ha estado hablando a todos aquellos hermanos que nos han estado escuchando en este programa. Y pues, antes de despedirnos, nos gustaría, Tomás, que hicieras una oración por todos esos hermanos que están allá, que quizás no conocen al Señor, que quizás no saben que hay un Dios que los ama y que en Él encontramos respuesta a cualquier situación que nos esté pasando, que quizás no han escuchado esa voz que los llama continuamente. Pues te invito a que hagas una oración por ellos y nosotros te acompañamos. Bueno, gloria a Dios. Mi Señor, mi Dios, Padre hermoso, Padre bello, tú que eres el creador de todo, el dueño del oro y de la plata, el médico de médicos. Mi Señor, yo quiero pedirte que llegues hasta el lugar donde están mis hermanos, los que están escuchando esta radio, los que están escuchando este programa, todos aquellos que están clamando a ti, te están pidiendo algo, Señor. Te pido en común acuerdo con mis hermanas por todo aquel que no cree en ti, que no te ha conocido, Señor, y que se ha dejado envolver por el mundo, por los ruidos del mundo. Mi Señor, para que permitas a personas como nosotros poder llegar y darles palabras de aliento, poder acercarlos a tus pies, para que puedan conocerte, para que puedan intimar contigo y puedan escuchar tu voz. A todos los demás, mi Señor, te pedimos que pongas oídos atentos, que podamos, mi Señor, en lugar de quejarnos de todo lo que pasa en nuestra vida, podamos alabarte, que podamos estar atentos a tu voz, que sin importar la dificultad que estemos pasando, sea material, espiritual, de enfermedad, recordemos que tú no eres un espectador en nuestra vida, que tú estás actuando, que tú nos estás hablando, que tú nos estás guiando, que tú lo único que quieres es estar con nosotros, es susurrarnos al oído que nos amas, que quieres bendecirnos. Mi Señor, te damos gracias, te exaltamos, porque sé que tú nos has hablado, nos estás hablando y nos seguirás hablando. A ti, Mamita María, queremos exaltarte, Madre, queremos pedirte que nos cubras con tu manto poderoso y que nos recuerdes que lo único que tenemos que hacer es hacerle caso a Él, hacer su voluntad, escucharlo a Él. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y con la intercesión del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Qué linda la oración, definitivamente. También esta plática, este cafecito que ya pronto vendrá. Ha estado muy agradable. No vamos a perder la esperanza del capuchino. Sí, yo creo que mucho hablamos y se enfrió en la cafetera.
Así es. Pero sí ha estado todo súper lindo. Creo que todos hemos aprendido muchísimo. Así es. El Señor nos ha hablado. Y pues quedamos reunidos. Invitarlos a todos a que sigan siempre escuchando este programa. El mejor de la radio El Salvador del mundo. Así es. Y pues quedamos hasta la próxima en Sentados en un café con Jesús. Gloria a Dios.